Todo a ver. Pero vamos a, exacto, ¿cuáles son los temas de hoy? Bueno, José, adelanta, ¿qué está pasando hoy en lo que yo me ubico aquí? Pues sí, las noticias más importantes que han trascendido durante la mañana y la noche de ayer tienen que ver específicamente con la controversia sobre las pruebas de COVID-19, o sea, de pruebas de coronavirus, y cómo el gobierno, pues, eso se entrelaza con las conferencias de prensa que han habido, la última, específicamente con el Task Force y el no acceso a la prensa en la misma. Y ambas cosas pues están relacionadas. Yo creo que deberíamos profundizar un poco en cuanto a eso. La noticia principal es que una empresa australiana que fue, ¿verdad?, por alguna manera conectada con Apex, que es la corporación que no tiene absolutamente nada que ver con salud, en términos de servicio, no tuvo o no recibió la solicitud a tiempo o simplemente nunca se le hizo de las pruebas por la cantidad, no recuerdo cuántos millones que se había pagado para ser ellos los intermediarios. Es decir, los que iban a dar las pruebas no tenían información de que tenían que proveer las mismas. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Salud autorizó ese desembolso de dinero en tan poco tiempo? Primero. Segundo, no había garantía alguna de que esas pruebas fueran a hacerse y a llegar a tiempo. Tercero, el término o sea, lo que tiene que ver con el tiempo, siempre estuvo la duda si eran 16 semanas, 16 meses. La propia secretaria de Salud siempre se ha reiterado en que eran 16 meses y que iban a utilizar las pruebas básicamente para utilizarlas para enterrar a los muertos, porque no iban a ser efectivas en tan largo tiempo. Así que esa controversia está ahí. La otra también es que acaba de surgir en los medios de una renuncia del director de prensa, no estoy seguro si ese es el nombre correcto, del Departamento de Salud, de apellido, director de prensa, correcto, del Departamento de Salud, Eric Perloni, ya que en la noche de ayer se divulgó un audio en el que yo tuve la oportunidad de escucharlo, pensaba que era una broma, obviamente una broma de mal gusto, cuando me enteré que era cierto, de que él específicamente hablaba sobre el por qué había que cerrarle la puerta a la prensa, entre otras, ¿verdad?, expresiones altamente peyorativas con palabras soeces y otras cosas más, refiriéndose específicamente a la prensa. El audio fue revelado por la periodista Sandra Rodríguez Coto, que pues todas la conocemos, que tiene una trayectoria periodística de sacar información de donde nadie la consigue. Así que hoy efectivo es la renuncia del señor Eric Perloni, y a su vez también la gobernadora había mencionado de que iba a iniciar una investigación sobre esto. Los invito a que vayan a mi página de Facebook y no creo que se deba publicar eso en la página de la Biblioteca Piñero, pero pueden ir a mi página de Facebook, José Rico Valenzuela, y ahí van a encontrar el audio en SoundCloud y usted evalúe, ¿verdad?, lo que dice. Pero les adelanto que es altamente soez. De hecho, no lo podemos poner aquí en el aire porque creo que va a ser una falta de respeto para los demás. Así que esas son las noticias más trascendentales al día de hoy. José Enrique Añado, ajá, dime, Ivonne. Sí. No, que añado que toda esta situación de la prensa y el no acceso a la prensa, eso ha tenido cola. Se han expresado, el presidente de Telemundo se expresó, se han expresado otros medios, ellos aseveran que no se van a prestar para infomercials, que si no hay acceso igual a la prensa del país, pues que no, que ¿verdad?, están en un tipo de solidaridad con el acceso a la prensa y a no acortar ese derecho constitucional. Ok, vamos a regresar. Estamos aquí. Obviamente, lo primero, ayer el secretario de Salud habló de que se habían distribuido, finalmente habían llegado las 200,000 pruebas rápidas que había adquirido el gobierno. No estamos muy claros en cómo se han distribuido. Sé que hay unas 50,000 pruebas que creo que estaban entre los centros de salud del gobierno y los laboratorios,
que iban a estar manejando esas pruebas. Las otras 150,000 no queda muy claro. Hablaron de manera muy escueta. Él habló sobre cómo se podían, habló de las pruebas, pero en realidad yo creo que él mismo no estaba claro en cómo se iban a distribuir. Era bien importante, porque se lo preguntaron, que se canalizaran a través de los municipios, cosa que no se está haciendo. Vamos a hablar de eso ya mismo. Aparte de lo de las pruebas, lo que tú decías, José Enrico, de repente la empresa australiana, que era el proveedor del otro millón de pruebas, no las 200,000 rápidas, el millón de pruebas que se iba a adquirir, que provocó una controversia enorme sobre los 38 millones de dólares que se iban a estar invirtiendo, pagando por esas pruebas a sobreprecio. Muchos especulaban que el sobreprecio podía rebasar los 30 millones de más que se estarían pagando. Pues la empresa australiana que supuestamente o produce o es quien distribuye estas pruebas, admite que nunca había tenido ninguna comunicación con Apex, cosa que es extraña, porque si Apex le había dicho, no, ya le había dado un precio y no tan solo había dado la impresión de que ya tenía este negocio discutido y se habían cotizado las pruebas con esta compañía en Australia, sino que había manifestado que en 5 días iban a estar esas pruebas aquí. Yo no sé cómo en 5 días llegan unas pruebas de Australia a Puerto Rico. Yo que compro mucho en Amazon. O sea, no hay manera de que eso llegue en 5 días aquí. Bueno, quizás en Estados Unidos y se han tardado no, 2 semanas. exacto. Con una cantidad tan grande en 5 días, la probabilidad era muy poca. Que también sé que le hicieron una pregunta a la gobernadora de si ella no había cuestionado ese detalle específico. Ella dijo que eso no era problema de ella, que eso era problema del suplidor, del no intermediario. Ajá, y que no tenía todos los datos. Que no te digas, pero bueno, eso es algo que está ocurriendo también. Como noticia nueva, aparentemente sale como esta nueva noticia en Estados Unidos de una nueva prueba de saliva para diagnosticar coronavirus que se hace en Estados Unidos, cosa que es positivo. Claro, va a estar disponible en las clínicas de la Universidad de Rutgers University, donde se crea este producto en la universidad, pero hasta ahora la capacidad de desarrollar pruebas creo que son 10,000 al día. Hay que ver, y hasta ahora en las pruebas ha dado un 100% de efectividad. Hay que ver si esto puede ser, hay que ver cómo puede aumentar la capacidad de producción de las pruebas y que nos podamos beneficiar de eso. También con lo que pasó con Australia, pues se ha puesto en pausa la compra de pruebas rápidas y de ningún tipo de prueba. Algo que queríamos discutir con Nazaria Lugo, que no estoy segura que pueda acompañarnos hoy, es que cierran un segundo cuartel de la policía en Guaynabo. Eso es terrible. Y que están en aumento los positivos, los que han dado positivos en el área de seguridad pública, no tan solo policía, sino también en salud, médicos que han comenzado, murió, como saben, el primer médico en estos días, y las enfermeras que han comenzado a dar positivo porque no tienen las mejores condiciones de trabajo, ni hablar de los que se están yendo del país. Sabemos también que hay unos incentivos que se han estado aprobando para los enfermeras y enfermeros del sistema público, y hay unos más limitados para el sector privado, pero no va a ser suficiente para retenerlos. Eso es un área que hay que atender. Ya les hablé de la empresa australiana que comienza con sus alegaciones de que no han tenido comunicación con empresas en Puerto Rico para la compra de pruebas. Hablaste de lo de la renuncia del director de comunicaciones de salud. También tenemos que hablar del problema grave que hay de comunicaciones en este país, y ahora el efecto de poca transparencia con la práctica de hacer lo que ellos llaman programas especiales o informativos, que no son programas informativos, son conferencias para anunciarle al país qué es lo que está pasando. Este es el estado de lo que está. Así que están tratando de diferenciar para evitar que la prensa pueda participar. Y ¿Qué más está pasando?
y con fondos públicos. Puerto Rico no reporta muertes por coronavirus por primera vez en 2 semanas, ese es el anuncio que hacen, pero también sabemos que hay mucha gente que ha estado muriendo a quienes no se le han diagnosticado coronavirus y tampoco se les ha hecho la prueba post-mortem. Vamos a ver, los laboratorios tratan de aumentar la capacidad de prueba, confirman primer caso positivo en energía eléctrica, que eso sí me da pánico. Pero vamos un momentito, ya que estamos aquí, a ver, y no tenemos hoy a Nazario, vamos a ver por dónde andan las cifras. Pues mira, al día de hoy, según confirma el portal de Puerto Rico COVID-19, tenemos 923 personas confirmadas como positivos, de las que se han hecho la prueba. Así que 923 casos positivos, ya 1000, ya sabemos que en estos días, quizás mañana rebasaremos los 1000 casos positivos. De las pruebas que se han hecho, 6.284 han sido negativos, que ha sido un 87%. Casos pendientes, que están pendientes de que se procese la prueba, hay 1.322. Casos inconclusos hay 6, pero me imagino que esta prueba hay que hacerle la prueba, no la rápida, la prueba de coronavirus. Casos nuevos, 20 casos nuevos diarios. El total de pruebas recibidas, 7.213, y el total de pruebas realizadas, 8.535. Se han hecho 8.535 pruebas para la población nuestra, que todavía debe estar en unos 3 millones. Como le dije, de los casos, del total de casos que tenemos, que son los 923, bueno, no, esos son los positivos. Del total de casos positivos, que son pruebas realizadas, no, del total de pruebas, que son los 8.000 y pico, positivos han sido un 10%, pendientes era un 15%, negativos, inconclusos, de muertes, total de muertes, al día de hoy 45, lo que representa un 5% del total de los casos de las pruebas realizadas, que es de las pruebas realizadas. 5% de las pruebas realizadas. Como ven el mapa aquí, obviamente la mayor cantidad del número de esos positivos se está dando en el área metro. Luego del área metro, pues el área más alarmante es el área de Mayagüez. Ya para el norte, esto no es Arecibo, pero está cerquita del área de Arecibo. Y en el sur, que tenemos bastantes casos también, cerca de Ponce. Y lo más curioso del mapa es que aquellos que lo pueden tener en pantalla, básicamente están todas las regiones de Puerto Rico. O sea, no está almacenado todo necesariamente en un área. Maybe, quizás en el área del centro sí se nota que no hay. Aquí hay como unos 4 municipios en el centro que no han reportado casos. Eso no significa que no haya. Claro, en el centro, exacto, en el centro también hay 2 municipios y este de aquí que no logro identificar. También, si se dan cuenta, las regiones del norte donde están los muelles, obviamente, y donde está el aeropuerto en San Juan, obviamente siempre va a tener más reflejo de usual, pero lo curioso también es el área de Mayagüez. Sí, 20 en el área de Mayagüez. Y eso se debe también, o sea, no seamos ilusos, entran un montón de embarcaciones legales e ilegales por el área oeste. No por el área necesariamente de Mayagüez, pero como es la ciudad que recoge todos los municipios de esa área, que es una ciudad bastante grande, pues eso tendría que ver entonces con la explicación. Mira, la mitad de los casos está en área metropolitana, según los números que tengo aquí. ¿Ves? San Juan 121, Guaynabo 44. Si los sumamos todos, esa mitad de 923 casos confirmados está en el área metropolitana. Luego de salir del área metropolitana, y ahí estoy contando Caguas, el municipio con el número mayor de positivos, sí, es Mayagüez. Sí, Ponce tiene 9, hay uno que tiene 14, ¿cuál es el que tiene? Juana Díaz. Juana Díaz tiene 14 casos
Quebradillas 17, Toas 18 y ahí Mayagüez y luego el área metropolitana. Me preocupa porque en Mayagüez ciertamente hay una población de personas de edad avanzada muy alta, que son muy vulnerables. Así que nada, empezamos, tenemos lo de salud, todo lo que hemos estado planteando con lo de las pruebas, José. Sé que también hay unos aumentos que se han hablado, unos aumentos no, ahorita hablamos de los bonos que se le habían aprobado, que creo que son $4,000 de bono a los enfermeros de sistema público. Sistema privado, que hablan en el mercado privado o servicios profesionales, en privado, de 3,000 a 3,500. En el caso de los técnicos del Departamento de Salud, se les aprobó un bono, y esto fue la Junta de Supervisión Fiscal que lo aprobó, de 2,500. Y para los farmacéuticos del sector privado, los tecnólogos médicos y los médicos residentes, $1,000. No es mucho, es bien poco, pero bueno, supongo que es peor que nada, pero ciertamente como está la situación, la crisis hospitalaria que estamos viviendo en este momento, que no se está dando en ningún otro lugar, se nos están yendo las enfermeras. Ayer... esa situación de las enfermeras y enfermeros lleva, yo creo que ya casi como 15 años. Tanto a nivel privado como a nivel público. Es más, yo creo que los que están en los pocos hospitales públicos que quedan tienen mejor estabilidad, por decirlo así, que los propios privados por razón de la seguridad del empleo. Sí. No por necesariamente monetario. Y lo más penoso de todo es que aquí se gradúan muchos. O sea, si nos ponemos en el sistema Ana G. Méndez, no sé cuáles son las estadísticas, por dar un ejemplo de un centro educativo primordial en el país, donde se egresan un montón de especialistas en salud, específicamente enfermeros, y terminan entonces yéndose a otros estados, y lo cual es sumamente lamentable porque la inversión se hizo aquí, porque obviamente se creó aquí en Puerto Rico. Y lamentablemente esto pues tenía que pasar para que finalmente nos diéramos cuenta. Pero estos sectores llevan reclamando años lo mismo que ahora finalmente le están dando, y no es mucho tampoco. Y aún así también vemos cómo, irónicamente, y en cuestiones estrictamente de números, los hospitales privados están despidiendo a todo su personal porque según ellos no están teniendo el cash flow que usualmente tenían cuando iban las personas a sala de emergencia para evitar el contagio. Cuando hay una necesidad imperante y se le preguntó al secretario de Salud precisamente que ¿verdad? ¿Cómo el Estado podría atender eso? Y no tuvo una respuesta. Es que no hay manera. Y la realidad es que, o sea, hay siempre personas y políticos y personas que están en el poder que justifican el sistema de salud que tenemos, pero no hay manera de que el sistema que tenemos al día de hoy de mercado se pueda sostener con un sistema de salud. O sea, no, porque la persona que tiene un negocio lo va a ver en términos de números, de dólares y centavos. No debería ser así, pero el Estado debería, yo creo que de cierta forma, incentivar eso o crear programas para específicamente flexibilizar más y no tener esa rigidez tan dura que tienen los hospitales, que si ven que no están haciendo los números, como si fuera una tienda por departamento, se va todo el mundo y ya. Seguros de salud, los seguros de salud así mismo es que funcionan. Olvídate tú que tú lo necesitas. O sea, si de hecho, las aseguradoras están adelantándole a los hospitales, pero también está todo el mundo pendiente en la expectativa del paquete de ayuda económica del gobierno federal hacia los hospitales. Vamos a ver cuándo llega. Eso está como que un poco, no sé si están arrastrando los pies o qué, pero me parece que se va a dar bastante lento. No tan solo lo de los hospitales, sino lo del desempleo, lo de SBA para cuenta propia, ha estado bien lento. Sí, pero si lo comparamos con otras crisis anteriores, no sé si recuerdan la del 2008, y específicamente con las hipotecas, el bailout que se hizo por parte del gobierno federal no tomó menos de ni 72 horas en aprobarse. Y de igual manera, cuando hubo la crisis automotriz, que las compañías de carros fueron a Washington para pedir un bailout también, y se les dio sin ningún problema, y se reactivó, como ellos decían, la economía, y el gobierno federal, por conducto de los
impuestos que pagamos los ciudadanos, tuvieron que subvencionar esa industria para mantener la economía corriendo. Y ahora, con un sistema de salud que no, básicamente es privado, el público no funciona, y estamos en 50 estados distintos y territorios a la misma vez, y no tienen esa celeridad para proveer esos incentivos o esos bailouts, porque a todos los efectos, yo creo que la palabra incentivo no cabe en esta situación. Tiene que ser un bailout, por razón de que esto es una pandemia. O sea, lo que quiero decir, si se hizo para la industria automotriz y se hizo para la cuestión hipotecaria, porque no se puede hacer para la salud. Sí, y esto va a tardar. Yo estaba escuchando ayer al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos hablando de un avión que estaba saliendo todo lleno de personal médico de Puerto Rico, se estaba yendo. Y escuchaba por otro lado la posibilidad, porque ha sido el comportamiento de que esto tenga un rebound, un rebote. La crisis del coronavirus está subiendo, va a bajar, parece que todo está bajo control, pero entonces vuelve una segunda ola, que es la segunda ola. Y no tenemos la capacidad para retener a estos empleados. No veo tampoco la urgencia para tratar de retenerlos y de entender que ahora mismo la crisis de salud la está manejando básicamente el sector privado, y el sector privado no tiene la capacidad, la fortaleza económica ni la estructura, y miren lo que están haciendo, están despidiendo empleados para poderlo manejar, porque el gobierno ya no tiene su estructura de salud, no la tiene, es bien limitada. No, y si a eso le sumamos que la estrategia del presidente es responsabilizar a los estados, a cada estado que se haga y al territorio, por que a Dios que reparta suerte y que ellos sean los que manejen la emergencia del COVID-19, pues lo hace peor, porque no todos. Pero mira qué contradicción, porque él dice responsabilidad de los estados resolverse y tomar las medidas necesarias, pero entonces sí vemos un grupo de estados alrededor de Nueva York, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, comenzaron a reunirse para tomar medidas en común para ir poco a poco abriéndose en el sector económico, tomando medidas para comenzar a abrir el sector económico. Y ahí alzó la boca Trump, claro, Trump que tiene la paranoia que tiene con Cuomo ahora, y dijo que eso no le correspondía a él, que el único que podía liberalizar las condiciones de lo que era el shutdown era él. Entonces no tiene ningún sentido. Y después cuando le sugiere, ¿verdad?, que próximamente en este mismo mes se puedan abrir algunas cosas, pues entonces ¿cómo le contesta? Yo no voy a seguir tus instrucciones. O sea, dime y direte. Sí, pero anyways, vemos como también vimos una entrevista, no la vimos, pero algunos la vieron, que le hizo Calle 13 a Alexandra Cortés, Ocasio Cortés o Cortés Ocasio, Alexandra Ocasio, donde ella manifestaba que mira, que sí, que efectivamente Trump no quiere a Puerto Rico. Él no tiene ningún interés. Y ha sido una actitud que ha asumido y que hemos venido pagando. Puerto Rico, miren lo que está pasando en Guam. Guam tiene una crisis, Guam está peor que nosotros porque tiene menos personal médico para atender la situación en Guam, la crisis. Y ahora mismo tienen todavía un barco del ejército militar, un transatlántico que está allí, no encallado, pero no literalmente encallado, que no han podido moverse porque nadie los quería recibir porque tienen un montón de contagiados con coronavirus. Wow. Entonces, y son miles de militares que están allí y no tienen tampoco, entonces la gente de Guam está bien asustada porque los están exponiendo a ellos, son una población mucho más pequeña que nosotros. Pero ellos no tienen los recursos. Y con la misma falta de acceso de fondos, igual que nosotros, con la misma falta de acceso de fondos. Con respecto a los estados. Que de hecho, cuando salió el primer paquete de ayuda de los $2,200 y las ayudas a los hospitales, se obvió a Guam y tuvieron que alzar la voz, obviamente el delegado de Guam, y decir, miren, están dejando a Guam afuera. Habían dejado a Guam y otros de los otros territorios del Pacífico también afuera. Que me hace pensar, uno que tenemos que discutir, uno de los casos que más nos atañe como territorio es el caso del Seguro Social, súper importante, que excepto Islas Marianas del Norte,
que sí se benefician del seguro social suplementario, pues el resto de los territorios no. Así que hubo recientemente, el año pasado, ya habíamos escuchado, había sido octubre o noviembre, no recuerdo, cuando el juez El Pi se había expresado a favor de que se le concedieran los beneficios del seguro social suplementario a un puertorriqueño que vivía en Nueva York, comienza a recibir los beneficios en Nueva York, se muda a Loíza y sigue recibiendo los beneficios hasta que el gobierno federal, y tú sigues aquí, los decide demandar porque dice que nosotros no tenemos derecho, que él no tenía derecho una vez pisa territorio puertorriqueño y se muda acá a Puerto Rico a recibir tales beneficios. ¿Qué es lo que ha pasado? Comenzando con el caso en el circuito federal de aquí de Puerto Rico. Pues en efecto, pues sí, eso preliminarmente lo que ocurrió. Lo que hay que también señalar es que este caso era una acción de cobro que estaba llevando el Seguro Social por conducto del U.S. Attorney's Office en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que es algo bien poco usual, ¿verdad? Pues porque la jurisdicción federal es bien limitada, pero aquí sí hay jurisdicción para tales efectos. Y lo que se planteaba era que por el hecho de haberse mudado de New York a Puerto Rico, él automáticamente ya perdía ese seguro social suplementario que estaba recibiendo en Estados Unidos y que seguía cobrando en Puerto Rico, y al percatarse que se había mudado aquí, entonces hacen la acción de recobro por haber pagado mal, como dicen en la calle. Y entonces pues ahí se trae el planteamiento por parte del demandado, que es un individuo, diciendo de que en efecto él está siendo discriminado por la cuestión de movilidad, en el sentido de que se mudó de un territorio a otro, perdón, de un estado a un territorio, y que eso no debe ser razón para eliminar ese seguro social suplementario, ya que él aportó para eso. Claro, hay que también señalar que no todo el mundo es elegible para el seguro social suplementario. Hay que tener unos requisitos y hay que obviamente solicitarlo, pero la razón de ser territorio por Puerto Rico y los otros territorios no incorporados no puede ser razón para denegar el mismo. Básicamente eso es lo que se decide por parte del juez El Pi, y el juez El Pi también añade de que hay personas que no son ciudadanos estadounidenses, que tienen una categoría de alien, por decirlo de alguna manera, pero no como ciudadano, sino como residente, o sea, es decir, que es legal, o algunos inclusive que pudieran estar en el proceso de ser ciudadanos, y ellos sí tienen derecho a recibir ese seguro social, aún viviendo en Estados Unidos. O sea que lo que plantea también el juez de manera bien novel y diría yo plausible, es que si ellos no son ciudadanos y están recibiendo más beneficios que los propios puertorriqueños que sí somos ciudadanos estadounidenses, no por elección, sino por imposición, no tenemos esos derechos. Y yo creo que ese es el argumento más fuerte. Claro, cuando llega entonces al primer circuito, que el U.S. Attorney's Office comete para mí el error más garrafal de haber apelado esta determinación, se encuentra entonces con el panel que está el juez Torruella, y se confirma entonces la determinación del juez El Pi. Básicamente por otra vía, ¿verdad? Por una vía un poquito más explicativa de cómo los estados pues aportan, etcétera, etcétera, se llega a la misma conclusión. Hay que ver, ¿verdad?, cuál sería el impacto directo en términos de qué va a ocurrir con esto. A mí me parece que va a haber una avalancha de peticiones de parte de aquellas que ya son elegibles y que están recibiendo el seguro social regular al seguro social suplementario. No tengo idea cómo va a manejar esto el seguro social. De igual manera, hay que ver si van a solicitar un stay. Retroactivo, yo no sé cómo lo van a manejar. ¿Retroactivo hasta dónde? Retroactivo yo lo veo bien difícil, pero sí aquellas personas que prospectivamente lo pueden solicitar si son elegibles para ello, siendo ya recipientes o beneficiarios del seguro social. Es decir, se le estaría añadiendo esa otra cantidad. Porque el Estado de Derecho cambiaría. Correcto, exacto. Pero entonces lo que podría hacer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es lo que presumo que van a terminar haciendo, es pedir un stay en términos de los efectos que tiene esa decisión, para entonces ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y presumo que pudiera ser entonces en este
término de verano que sea atendida la petición de cerciorari, que a mí me parece que la van a expedir. Todos sabemos que es bien difícil que se expida un auto de cerciorari en el Supremo de Estados Unidos, pero por razón de los dineros que estamos hablando, no de la situación de discrimen. Yo creo que aquí el interés tiene que ver más con dinero, porque el impacto va a ser bastante grande. Somos varios territorios no incorporados. Económico, impacto económico y político, de todo. Definitivo. En cuanto al impacto político, lo que yo siempre reitero tiene que ver única y exclusivamente con la solicitud del Seguro Social. ¿Por qué? Porque la decisión, si uno la lee, ambas, tocan unos aspectos constitucionales que pudieran dar a entender de que se pueden revocar los casos insulares. Y entonces ahí es que viene la controversia de si el Supremo se va a meter o no en esta controversia. ¿Por qué? Porque está equiparando, como estábamos hablando fuera del aire, los ciudadanos de Estados Unidos que viven en el continente, en los 50 estados, con los que viven en Puerto Rico. Y la doctrina anterior que ha prevalecido por los últimos 100 y pico de años es que eso no es así. Es que los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses, pero sin los mismos derechos que los que viven en los estados. Así que este experimento que muy bien pudo hilvanar el juez Helpi en su decisión, confirmada por el primer circuito, que es un panel colegiado, por un caso de cobro de dinero, yo creo que las consecuencias han sido más favorables para el pueblo que lo que pretendía recobrar el gobierno federal, que eran 20 y pico de mil dólares. Bueno, yo no sé cuáles las expectativas de la gente de que en realidad esto vaya a girar, a tener un outcome positivo para los que son beneficiarios del Seguro Social ahora y los que prospectivamente lo van a hacer, porque en realidad no sabemos si esto llega, que parece que va a llegar al Supremo Federal, las posibilidades de que confirmen lo que ha decidido tanto el PI en el circuito, en la Corte Federal de Distrito, aquí en Puerto Rico, como el circuito de apelaciones con Torruella, pues no es muy positiva. Les digo más, esto tiene impacto en otros beneficios, o sea, Puerto Rico no tiene igual por supuesto. En el programa de asistencia nutricional suplementaria, en una parte del Medicaid, que es el crédito por trabajo, y así por el estilo, en otros desembolsos, amén de las cosas que podríamos hablar, la exención de leyes de cabotaje y demás, pero en cuanto a estos beneficios que reciben adicional que cualquier otro estadounidense que vive en un estado, pues sí, eso, o sea, tenemos ahí de dónde hablar. Oye, y otro punto que se me acaba de ocurrir ahora, ya que tú traes eso de los impactos que tendría en otros programas de beneficencia social, es que esto pudiera también dar pie a que el Congreso se ponga creativo y nos ponga a pagar impuestos federales. O sea, que hay que ver también, ¿verdad? Sí, para lo bueno y para lo malo. Claro. Estamos en todas. No, exacto, a eso me refiero. Mira, y la estadidad está a la vuelta de la esquina. Claro, ya con eso no creo. Supuestamente esa es la teoría, ¿verdad? De la estadidad, que si se pagan impuestos federales, etcétera. Pero no necesariamente quizás sean los impuestos federales ordinarios, puede que sea que se aporte más para esos programas en términos de lo que es el Seguro Social, lo que es el PAN y otras cosas. Yo no sé, yo creo que para mí esto es una buena victoria, porque no se puede minimizar, todo lo contrario, es una victoria excelente, pero esto no se va a quedar así. O sea, algo va a hacer el Congreso. Esa es mi percepción, ¿verdad? Conociendo cómo funcionan los gobiernos federales cuando hay crisis económica, más aún con lo que está pasando con el COVID-19, de recobrar por algún lado. Hay que ver cómo lo van a hacer. Mira, yo escuchaba ayer también, un poco cambiando el tema con lo de las ayudas, en una entrevista ayer al secretario del Departamento del Trabajo. Y me preocupa mucho porque el secretario del Departamento del Trabajo, el secretario de Hacienda. Me preocupa mucho por el asunto de cuándo van a llegar las ayudas y lo hablamos en la semana pasada. Hay un nicho de salud mental
y del efecto emocional que va a tener toda esta crisis en la gente, que se está viendo ya. Yo les conté de esta madre que estaba desesperada en un live porque no podía bregar ya con toda la crisis, tener los nenes en la casa, bregar imagino que con su trabajo a distancia, con la poca capacidad tecnológica que tenía de su teléfono, ¿no? Que los nenes Son también los que tenían tienen que coger sus trabajo. clases. Son los que tienen trabajo. Porque los Sí, que no. se estaba volviendo loca. Y eso es gente que todavía, pues recibieron, ponle que los $500, y los que han recibido porque les adelantaron el pan. Pero ya mismo, o sea, vamos a entrar al mes de esta crisis. Cuando la gente no comience, cuando no tengan un peso encima para poder hacer la compra en su casa, la dinámica en este país va a cambiar. Y yo escucho al secretario de Hacienda y también a la secretaria del Departamento del Trabajo, que sé que están abrumados porque no tienen la estructura para responder a la necesidad del ciudadano en este momento, que es grande, que nadie la esperaba. Que de por sí eran lentos, imagínate ahora que está todo el mundo entrando a Hacienda para buscarse los $500, los 1,200, todo el mundo para entrar a buscar más de lo usual, a solicitar desempleo, incluso que todavía no está arriba, pero los de cuenta propia que no saben, pero siguen todos los días tratando de llamar y buscar y dónde es y cómo solicito. Ellos no tienen, me parece que están tratando de atender la situación, pero no saben cómo hacerlo y no tienen las herramientas para hacerlo y no tienen el personal para hacerlo. Ni los chavos han llegado del gobierno federal tampoco. Por eso no llegan y tampoco veo desde cuándo están que si las guías. Yo pensaba que ya en este fin de semana el gobierno federal iba a estar comunicando cuáles iban a ser las guías para los cuentapropias que iban a estar solicitando desempleo. Y las guías de SBA para que los que están por cuenta propia puedan ya comenzar, porque ya pudimos accesar a esa presolicitud del adelanto del préstamo de SBA, que era hasta $10,000. Pero eso no se mueve, se supone que viene que yo eventualmente solicito un préstamo y que eso es un adelanto del préstamo. Todavía esas guías para ver cómo ese cuestionario, ese formulario que nosotros estamos llenando, eso no está. No está y se va a ir esta semana. Yo no sé si eso está esta semana. Para la semana próxima, que va a haber crisis en este país. Ivonne, en cuanto al Departamento del Trabajo, que ella ha expresado en todos los foros que ella no tiene el personal, el recurso humano, ¿verdad? Porque hay un sistema electrónico, pero hay la persona tiene que estar detrás de ese sistema para procesarlo. Pues mira, hay opciones, o sea, ellos mismos no, esta administración fue la que legisló para un empleador único, ¿no? Que haya, se pueda haber movimiento entre agencias o entre divisiones. Bueno, pues hay que implementarlo. Yo tengo conocimiento de que la mayoría del empleado público en este país, que no sea esencial, ¿verdad? No estamos hablando de energía eléctrica y demás, está en su casa y no le están dando taller, están siendo pagos porque la gobernadora lo ha expresado. Bueno, pero ¿no crees que ellos tienen algo que aportar? No, si tiene falta de recursos humanos, pues mira, vamos a darle un acceso remoto tal vez al sistema para que por lo menos puedan entrar la data y puedan procesar y demás. O sea, vamos a utilizar, también se pasó hasta una legislación también para trabajo remoto, pues vamos a implementar lo que profesamos. No se ve, o sea, lo que yo digo con lo que yo actúo, pues no se ve esa unión. Mira, yo tuve tanto problema para accesar a la página web al principio y es que me parece que en la página de ellos no tenía la capacidad para manejar tanto tráfico. Eso es un problema. Porque está bien, tienes el acceso, pero la plataforma no te lo aguanta. Y los teléfonos igual, yo no sé, a lo mejor el cuadro del Departamento de Trabajo tiene capacidad para manejar 50 llamadas a la vez. Dios mío, la gente que atiende el público, el ciudadano, a lo mejor son 50, 100 y no están preparados para recibir 1,000 llamadas. Ahí se caen los cuadros, obviamente no hay 1,000 personas detrás del teléfono. Hoy hablaban también de lo que tú dices, Agnes, de, por ejemplo, personal de la Comisión Estatal de Elecciones, que en este momento están inactivos, porque mira, las primarias no van a ser ahora en junio, van a ser en agosto.
definitivamente. Ese es otro asunto que yo iba a decir. La Junta la Comisión Estatal de Elecciones, igual que las juntas de inscripción permanente en los pueblos, a veces, o sea, yo todavía no puedo entender cómo pueden funcionar 4 años. O sea, en el 2017, por dar un ejemplo, con la misma empleomanía, dando los mismos servicios, hasta el 2020, que es la elección. O sea, en términos de logística nada más, sin contar que estamos en una pandemia. Y siempre se ha planteado eso. De hecho, se hizo la legislación de empleador único, como señala la licenciada Agnes Crespo, y yo no lo he visto que esté funcionando aquí. O sea, la realidad es que he visto, sí, y tengo que resaltarlo, y que en Hacienda sí han habido unos movimientos para la cuestión de los cobros del IVU y otros asuntos más, añadiendo inspectores en el field de otras agencias que no son, o sea, que no son servicios esenciales para poder recobrar y captar dinero. Pero obviamente no es suficiente, y más aún cuando tenemos ahora el Departamento del Trabajo, que a mí me parece que ellos no tenían la más mínima idea de que esto iba a pasar. Y es sumamente preocupante porque esto viene arrastrándose desde noviembre. O sea, todo lo que viene lo que tiene que ver con COVID, ya desde noviembre del año 2019, por eso es que se llama COVID-19, dicho sea de paso, se sabía que esto iba a ir en aumento. Claro, las autoridades en Asia estaban haciendo todo lo posible porque no se divulgara información, pero la falta de información fue lo que llevó a muchos periodistas a empezar a indagar, y sí se podía ya tener una expectativa de lo que venía. Y acabó de explotar todo en enero, cuando empezó el Año Nuevo Chino. Pero si Trump decía que no había nada y el pasado secretario de Salud dijo que estábamos lejos de Italia, bueno, pues no estábamos preparados precisamente. También estábamos muy sumidos en la crisis inmediata de los sismos que habíamos sufrido. Pero eso es un punto a favor, tú sabes, dentro de la situación crítica que venimos arrastrando desde antes de los huracanes. Sí, o sea, estamos envueltos en la crisis inmediata y era como que eso se veía tan lejano y tan ciencia ficción. No solo lo vimos como ciencia ficción. Pero nosotros lo vemos así como ciudadanos comunes. La gente que está en esferas de poder tiene información que nosotros no tenemos. Definitivamente. Claro. Pero es que ya se tenían que estar preparando, o sea, hubo desempleo también, hubo negocios que cerraron, o sea, todo este andamiaje de desarrollo económico, Hacienda, Departamento del Trabajo y todo lo demás, venían atendiendo ya una situación de los terremotos. Pues entonces, o sea, es simplemente ampliar la cosa. Llevamos ya 2 años y pico pasando por otra crisis, o sea, nuevamente cada vez que llega algo, como que no estamos preparados. Yo sé que esto del COVID es una cosa, eso mismo, de ciencia ficción, pero es una emergencia y debemos de tener, por lo menos, estar preparados para una emergencia, debemos tener lo mínimo. Y de verdad que... Pero ahí también, mira, yo tengo que decir esto. La cultura política boricua y la cultura de la sociedad como tal, en términos generales, es así. O sea, aquí los puertorriqueños no le dan prioridad a nada. Y tú te vas, por ejemplo, a las alcaldías. ¿Cuál es la prioridad del alcalde? Ahora no es, obviamente, no es eso, pero en su momento lo era. Eran las fiestas patronales cada cierto tiempo en los pueblos, sin tener dinero para ello. Y yo creo que esta emergencia, te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Esta emergencia nos ha llevado ahora a priorizar asuntos que nunca antes, ni en Puerto Rico ni en el mundo, por lo menos en Occidente, eran prioridades. O sea, ahora sí lo es. Y yo creo que dentro de esto, si nosotros podemos sobrepasar esta emergencia, me refiero a Puerto Rico, yo creo que aquí, si no aprendemos de esta, o sea, ese es el eterno adolescente que tiene 50 años y todavía está viviendo con sus papás, pues eso sería entonces esta situación, lamentablemente. Ay, Dios mío, sí, tenemos 100 y pico de años. Pues mira, otra cosa de la que estaba pensando a raíz de los reclamos de los alcaldes, ayer se unieron en comunicación los 45 alcaldes populares pidiéndole a la gobernadora que retractara la nueva disposición para liberalizar la cuarentena, el toque de queda, perdóname, que estaba originalmente de 7 a 5 de la mañana y ahora lo subieron hasta las 9 de la noche.
Un poco tiene lógica, claro, muchos ciudadanos, irónicamente, las voces que yo he escuchado de ciudadanos comunes en la calle, pero están locos. O sea, vuélvanlo a bajar a las 7, ¿cómo lo van a dejar hasta las 9? ¿Cuál es? Porque les suena contradictorio el mensaje. Y les suena más contradictorio cuando el mismo secretario de Salud plantea que el pico de contagios del coronavirus llega en mayo y todavía estamos en abril. Así que uno pensaría, ¿por qué estás abriendo otra vez? Claro, por lo menos nadie se ha opuesto a que quitaran lo de las tablillas, a que estuviéramos por lo menos de lunes a sábado. Mira, está bien, porque ahora la gente se va a distribuir entre esos días. Pero sí han tenido los reparos. Volviendo otra vez, yo creo que se le ha hecho caso omiso a los alcaldes. Y a otras organizaciones también. Escuché al secretario de Salud, esto va a traer muchos cambios en lo que es la dinámica del Departamento de Educación con relación a las clases, y se van a ver bien afectados. Hay muchos niños que en su casa no tienen la capacidad tecnológica para seguirlo. Eso de tener Zoom, imposible. En la casa no hay internet. Apenas desayunan y almuerzan. Y los que tienen es un telefonito, muchas familias que no tiene internet, que lo que tiene es un plan de llamadas nada más. Yo no sé cómo se lo van a manejar, son muchos niños los que se van a ver afectados con esto. Así que ya hay que plantearse un estilo distinto de educar, menos al tradicional. De hecho, estaba leyendo en una publicación, yo no sé si era de las Naciones Unidas, pero tenía que ver un poco con la educación Montessori, de cómo podíamos aprovechar esto para enseñarle a los niños otras destrezas de vida de las que ahora mismo el sistema, las que el sistema ahora mismo no está cubriendo. Destrezas que parecen cosas de vida básica, que tienen que ver, pues mira, cómo de cocinar, de lavar ropa, de incluso finanzas personales, yo qué sé. Pero unas destrezas que se puede aprovechar esta coyuntura para manejarlas desde la casa y que los padres quizás se les haga más fácil manejar. Y las universidades, mañana de hecho tenemos un conversatorio a esta hora, a las 10 de la mañana, de Ana Geméndez sobre cómo se está trabajando la educación a distancia y los estudiantes internacionales. Que claro, muchos de ellos se fueron de Puerto Rico y se fueron a sus respectivos países en medio de esta crisis y están manejando la educación a través del internet, de Microsoft Teams o Zoom incluso. Esa dinámica universitaria va a cambiar y ahí lo vamos a ver con mucha más facilidad. De agosto en adelante vamos a ver muchos más estudiantes estudiando, matriculándose en cursos a distancia de lo que había hasta hace un mes atrás. Va a ser más común. Y los habíamos hablado también sobre los trabajos a distancia y trabajar desde la casa, que había como un medio tabú porque a los patronos pues les gusta tener a los empleados ahí al frente, verlos, supervisarlos. Y eso va a cambiar. Yo tengo un sobrino, de hecho, que trabaja con una compañía en el extranjero y trabaja desde la casa, muy millennial. Y tiene un sueldazo y él trabaja con sistemas. Mira, en tono jocoso, hay una película que les invito a que vean que se llama Office Space, que es del año 99. Y es una comedia de Comedy Central donde ridiculizaban esa exigencia de tener a todos los empleados físicamente en la oficina, porque cuando sacaban las horas que en efecto sí hacían un trabajo real, de las 8 o 9 horas que estaban allí, se limitaba a 1.5 aproximadamente. O sea, el ser humano tú no lo puedes tener encerrado, porque se ha probado que lo que hace es más perder el tiempo, crear controversia entre coworkers, que lo que tú puedes tenerlo produciendo quizás en un área que se sienta más cómodo, que no necesariamente tiene que ser la casa. Yo a veces soy uno de los que me voy a un sitio público porque me gusta, qué sé yo, mirar la gente y distraer. Claro, me arriesgo a que me asalten o lo que sea, pero claro, no voy a vivir con miedo. Y eso te ayuda un poco a estimular los sentidos y a poder ser más productivo. Cuando yo fui jefe en el Departamento de Justicia, en el área de litigios federales, había empezado, o ya estaba bastante avanzado, debo decir, la erradicación electrónica. Y mis empleados,
o sea, los abogados que trabajaban conmigo, las vistas siempre eran entre 4 y 45 y la gente salía casi a las 9 de la noche del Tribunal Federal, porque por la mañana es que se ven los casos criminales y por la tarde es que se ven los casos civiles. Muchos de ellos vienen en la noche. Y pues obviamente salían de la oficina. Yo no le iba a exigir que estuvieran a las 8:30 de la mañana en la oficina. Mentalmente era imposible tener un pre-trial, salir a las 9 de la noche del pre-trial para estar al otro día a las 8:30 de la mañana, no hacía sentido. Y establecimos un sistema de comunicación a través de laptops con internet, aquellos que tuvieran internet privado, que pudieran trabajar desde otro sitio que no fuera la oficina, siempre y cuando sacaran el trabajo, no había ningún problema. Y la productividad subió exponencialmente. Así que yo creo que ese es el enfoque que se le debe dar ahora a la producción de personas, o sea, a la producción de trabajo, a la gente que trabaja, y que haya más flexibilidad para ellos. Además que te estás ahorrando renta y otras cosas más. Es calidad de vida, es productividad, o sea, son muchos otros beneficios y la empresa privada sobre todo lo va a coger definitivamente. Sí, definitivo. Oye, vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Ahorita no tocamos mucho y lo rozamos por encima, el asunto de la prensa. Yo no sé cuándo vieron las cartas, la relación de Telemundo con administración ha sido desde los Sujei Lamela y la carta que escribe el presidente de Telemundo, y ahora que volvió otra vez, volvieron a manifestarse porque no los han dejado participar como mencioné ahorita, de lo que ellos quieren aparecer, que es como un programa especial. Él lo denominó como un infomercial. Sí, por Dios. El presidente, es verdad lo que dice, no es la primera vez que se expresa directamente en su Twitter. Hizo expresiones para lo de Sujei y ahora lo hizo también para esto. Y es terrible porque es transparencia, acceso a información, violaciones a la libertad de prensa y una interpretación que ellos están dando sobre las formas en que puede comunicarse el gobierno, más allá de la responsabilidad que tiene de comunicar, pero de comunicar también y sin violar, dando espacio a que la prensa participe. Ellos están como que reinterpretando toda la responsabilidad de comunicar, los derechos de la prensa, algo que es sumamente peligroso. No están solo los derechos de la prensa. Yo creo que este es el enfoque del ciudadano a informar, mantenerse informado. Nosotros a tener acceso a la información como ciudadanos. Sí. O sea, yo creo que aquí... Lo que pasa es que los utilizamos de intermediarios a la prensa porque nosotros no podemos preguntar directamente. Definitivo. Pero yo tuve la oportunidad de escuchar al presidente de la IPR ayer. Y la forma tan fácil de él despachar esto era con decir de que por ser un programa informativo, pues por esa razón pues no habían entonces que hacer preguntas de la prensa. Pues mire, si esa es la premisa, pues ¿qué tiene que hacer la gobernadora entonces en la conferencia de prensa? O sea, si van a hacer las cosas mal, háganlas mal de verdad, pero no vengas a utilizar una propaganda totalmente estructurada para resaltar la imagen de la gobernadora con su gabinete por conducto de los médicos estando allí presentes. Porque además que lo plantean como si fueran funcionarios privados haciendo un programa informativo. Claro, y ellos están ejerciendo una función pública. Aunque no les están pagando, están ejerciendo una función pública. Exacto, pero aún presumiendo que esa es la premisa, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué tiene funcionarios del gobierno electo? Digo, no electo, ¿verdad? Porque la gobernadora no fue electa, pero que están en términos proselitistas allí, que están en campaña también. O sea, si tú los permites que estén ahí, tienes que permitirle acceso a la gente para que les pregunte. O sea, inclusive, aunque fuera un infomercial, o si fuera o debo decir, una cuestión más informativa que nada, por parte del Task Force también hay que preguntarle, porque para eso precisamente es los programas. Si no, pues que tienen unos comunicados de prensa por escrito y ya. O hagan un live. Eso es más sencillo. Exacto. Y menos costoso, dicho. ¿Sabes? Menos costoso, claro. Ay, Dios mío, no, eso va a seguir trayendo cola. Esta noticia a nivel internacional se ha cubierto. Vimos cómo hasta en el Reino Unido esta mañana.
en Independent salió la noticia, Sí. todavía anoche, y hoy pues salió, o sea, hoy es que ha tenido mayor publicidad, y lo más curioso de todo es que ni tan siquiera el presidente Trump está utilizando esa estrategia, y es porque sabe que si lo hace, se va a acabar de fastidiar en términos mediáticos. Y él, obviamente, como brillante que es, porque no hay gente que dice que es bruto, yo difiero, él necesita estar en la escena, aunque le caigan encima, porque eso es lo que a él le da vida para entonces seguir atacando y mantenerse en el mainstream, como hacía en The Apprentice, por ejemplo. Yo lo de brillante, de verdad que no te lo voy a comprar. No, pero Bueno, no discutamos. Él puede ser con unas cosas listo. Él es savvy, él es savvy. Y para algunos, en de verdad dominio, que no en este entorno político. Él quizás podía sobrevivir en un entorno empresarial, que era su mundo, micromundo que él manejaba, pero en este mundo de la política ciertamente ha tenido muchos tropiezos. sí, pero la realidad es que es el candidato ahora mismo que, si sale de esta, yo tengo la certeza de que puede volver a ganar. Digo, y lo que tiene es capacidad de manipular una masa que tampoco es muy brillante. Esa es la palabra que quería decir ahorita. Y encontró un nicho poder electoral. Pero fue eso, encontró un nicho muy manipulable. Él es en eso bien bueno. Definitivamente. Manipular, dice 4 disparates y pues hay gente que se los compra. No, y los dice, y si te das cuenta... Porque les conviene políticamente creerle. Y los dice, su forma de hablar es una forma bien particular que cualquier persona que tenga por lo menos un cuarto de año lo va a entender. Sí, porque claro, es que el lenguaje de él es tan limitado y tan simple, porque él no puede profundizar. Ni lo va a hacer. Y su diccionario es limitado y él usa las mismas palabras, las mismas frases. Él no puede salir de ahí. Esas son las palabras que él aprendió y no sabe nada más. Y cuando tú le preguntas a un sureño de Alabama, te va a decir que entendió lo que... Exacto. Ahí es que es el problema. Que esa es la preocupación mayor, porque no es él, no importa el gobernante, es por qué sale electo. Sí, ¿a quién tú le hablas? Él sabe a quién le habla. Y dice mucho, y verdad, y sin ofender a nadie, pero dice mucho, entonces. Pues una masa poco educada. Claro. Ha sido muy ignorada por las élites arrogantes, por los arrogantes intelectuales políticos. Y él le ha dado voz, Sí. Y el problema con eso, la consecuencia que eso tiene, es que si antes ese blanco caucásico no se atrevía a gritarle nigger, lo cual es una barbaridad, en un subway, ahora lo va a hacer porque se siente que está respaldado por el government de Estados Unidos. El efecto lamentable negativo. Me he vuelto para atrás. Después de Obama se ha caído todo. Sí. Oye, y Obama no era perfecto, pero... Bueno, y visto desde la perspectiva puertorriqueña, ciertamente nos hizo daño, pero si yo fuera norteamericana, estadounidense, que es lo correcto. Lo correcto. Para mí Obama es Dios. Sí, no. Estadounidense. Adelantado unas causas en cuanto, ¿verdad? Esa historia. Y pues las volvimos a echar para atrás. Miren, que estamos hoy divagando. Gente, nos disculpan otra vez porque tuvimos problemas técnicos esta mañana. Eso, vuelvo y les repito, normal en estos días que están las redes congestionadas, la gente está consumiendo más data de lo usual, así que se están viendo afectados pues todos los servicios. Está todo el mundo haciendo videoconferencia y metido en internet a la vez. Y un poco eso nos saca de línea, de concentrar. Después que teníamos como que una línea, por aquí nos vamos a ir, pues un poco como que nos desordena la línea de discusión. Pero antes de cerrar, quiero decirles que he visto una serie ayer de Netflix, de lo más cute, que se llama Merlí, de un profesor, es catalana, de un profesor poco convencional, con una forma poco convencional de educar a unos niños, a unos jóvenes de high school, que está bien buena, así que se los recomiendo a todos. Netflix. De Netflix, Merlí. Estoy viendo la que me dijiste, Tales from the Loop.
Esa está bien buena. Tales from the Loop es bien existencialista, es de ciencia ficción, pero plantea mucho pues lo que es el amor, lo que es la soledad, lo que es la envidia, lo que es la vejez, el amor de juventud, el amor de vejez, lo que es perder la muerte. Pues que está bien buena, está bien buena. ¿Y han visto series coreanas? ¿Novelas coreanas? He visto un par de series, de hecho, Chief of Staff, que es la versión de House of Cards de coreana, que se llama Chief of Staff. Está de lo más nice, pero he visto un par, sí. Pero la pendeja es que hay que leer los subtítulos y yo... no están dobladas. Gente, siempre un placer compartir con ustedes. ¿Qué pasó, José? No, que en última información todavía en Corea del Norte no hay ningún caso de COVID-19. Sí. No hay, y viste que lanzaron misiles hoy salió la noticia, empezaron a lanzar misiles. Es que hubo un caso, pero murió al instante. Pues y no se le hizo la prueba. Se hizo la prueba después. Y lo enviaron para el Meridiano 38 en Corea del Sur. Ay, José Enrico, me has hecho reír. No puedo. Hay que hacer algo con todo este ocio. Vamos a hacer un podcast de serie para discutirla. Dale, invitamos a Adrián. Y hablamos de las coreanas, de las series coreanas. Bueno, ha sido un placer. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves.